Pero al final la gente se frustra y dice, es que estoy en mi casa haciendo todo el día post real food por no tomarme un día lo que realmente me apetece. Entonces digo, pero a ver, ¿cómo nos hemos alejado de tener una cierta razón? ¿Qué es mejor, tomarte todos los días un dulce real food, que al final también es una bomba de azúcar, porque por mucho dátil, plátano que lleve, no deja de ser un chute de azúcar, o tomarte un día a la semana un dulce que a ti te apetece, aunque lo hayas ido a comprar a una pastelería que ha utilizado harina blanca y azúcar? Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Elisa Blázquez, nutricionista clínica. Con ella hablaremos sobre la importancia de abordar la nutrición desde un lugar no polarizado. Elisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantada, gracias a ti por invitarme. Y mira, con respecto un poquito al libro, ¿vale? Uh-huh. Que luego me gustaría hablar de él, voy a leer algo que escuché de Antonio Blay, uh-huh, que me gustó mucho y pues me gustaría compartirlo contigo y también con la gente que nos esté escuchando. Dice así: descubrir la realidad que uno es detrás del error que uno vive. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir. La verdad es lo que queda cuando quito el error que he superpuesto. La verdad salta a la vista por ella misma, cuando quito los obstáculos que la cubren. Los obstáculos que la cubren son todas esas creencias, miedos, deseos, toda esa supraestructura que se ha ido poniendo encima. Solo cuando disuelva todo eso, lo que soy surgirá de un modo evidente. Y me gustó muchísimo cuando lo escuché. Uh-huh. Y lo relaciono un poco a la parte de atrás del libro, cuando dice: ¿te sientes abrumado por la cantidad de información sobre salud disponible hoy en día? ¿No? ¿Ves complicado hacer buenas elecciones en un mundo acelerado y lleno de ultraprocesados? Aprende a cuidarte de manera consciente, ¿no? Lo relaciono en cuanto a qué importante es darte cuenta, ¿no? Y ser consciente de lo que a ti te sienta bien y no vivir de mensajes globalizados, ¿no? Como que todos tenemos que ser de una determinada manera, ¿no? Efectivamente. Qué importante es buscar nuestra verdad en el ámbito de la salud y en el ámbito de la vida, ¿no? Y alejarnos de esas falsas creencias. Y es muy difícil, por eso es lo que transmito en mi libro, en este mundo en el que vivimos, que estamos emborrachados de información abrumadora, que además nos promete cosas rápidas, fáciles. Vivimos en el mundo de la inmediatez y buscamos eso. Y es muy importante hacer ese acto, ¿no? de reflexión, de búsqueda para encontrarse bien. Y es el camino en el que además nosotros podemos acompañar a la gente, ¿no? A encontrar su verdad, y cada uno tiene una. Sí, totalmente. O sea, quiero decir, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque es muy fácil, ¿verdad? El estar como condicionado a todos esos mensajes, ¿no? que polarizan totalmente, ¿no? Sobre todo además en el tema de la alimentación, que es un tema, es un terreno súper hostil, ¿no? Con uh-huh, cantidad de información, engaño también, ya no sabes ni qué creer, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esa firmeza? Bueno, pues yo mi día a día es pasar consulta, tengo una actividad clínica intensa, aparte de ser divulgadora, y he llegado a esta conclusión por lo que veo en mi consulta, ¿no? La gente viene con mucha información, la gente viene con muchos miedos, con conductas muy, muy erróneas por toda la información que tienen, ¿no? Y por ya no saber por dónde ir, ¿no? Que sobre todo genera problemas de conducta alimentaria muchas veces, ¿no?
Entonces, cuando ves a muchos pacientes todos los días, te das cuenta de que no hay una verdad, de que lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Te pueden venir dos pacientes con los mismos diagnósticos, las mismas patologías, pero cada uno tiene una vida, cada uno tiene unos problemas a nivel emocional, cada uno tiene un contexto, ¿no? Entonces, en ese camino, acompañando a la gente, ¿no? Te das cuenta de que no hay una verdad única y el daño que hace esos mensajes tan globales. ¿Por qué se dan? Porque todos comemos todos los días, porque la nutrición llega a todo el mundo. Yo en cualquier sitio en el que me mueva, cualquier reunión a la que vaya, siempre me preguntan sobre alimentación. Ayer estuve en un viaje y todo el mundo pues me preguntaba, oye, he escuchado esto, ¿qué opinas? Oye, tengo problemas digestivos, ¿qué me recomiendas? Entonces, como es fácil que la gente quiera saber cómo comer, pues claro, es muy sencillo hoy en día en el mundo de las redes sociales generar un mensaje que impacte y se haga viral. Pero es muy peligroso, desde mi punto de vista es muy peligroso por esto que te he dicho, ¿no? Porque al final estás jugando con la salud de la gente, con su relación emocional con la comida y la comida es una parte fundamental de nuestro bienestar. Total. Cuando va la gente a consulta, en general, ¿desde dónde se relacionan con la alimentación? O sea, quiero decir, ¿no? Tenemos por una parte un plano muy estético, un modelo, ¿no? Que al final nos pesa muchísimo desde muy pequeños. Sí. ¿Crees que en general hay una tendencia inicial a siempre tender como a relacionarnos desde ahí? Nos estamos alejando de buscar en la comida solo la parte estética. Ya cada vez, menos mal, hay más preocupación por nuestra salud y nuestro bienestar. Y es más, cuando alguien viene solo a perder peso o por problemas, o porque quiere cambiar algo a nivel estético, yo les saco un poco de esta idea. Les empiezo a hacer preguntas sobre su bienestar. Vale, tú te quieres quitar X kilos, pero ¿cómo duermes? ¿Cómo te sientes cada mañana? ¿Qué energía tienes? ¿Cómo son tus digestiones? Quiero que cada día te levantes pensando en esto, poniendo el foco en esto. Y que lo que comes lo busques para encontrar este bienestar, ¿no? O sea, que lo que estés comiendo lo estés haciendo para encontrarte bien. Entonces les quitas la mochila esa que a veces llevamos arrastrando toda la vida, ¿no? De, oye, tengo que comer de una manera para quitarme peso. También ocurre mucho personas que nunca han tenido problemas de subir peso, oye, que genéticamente son personas que tienen un peso estable y entonces se han abandonado con la comida. Han dejado de preocuparse y vienen con esos problemas digestivos, ¿no? Directamente. Dicen, oye, ya vengo porque todo me sienta mal. Pero es que a mí nadie me dijo que tenía que comer bien para encontrarme bien. Porque hasta los propios sanitarios no dan estas recomendaciones. Tengo un colon irritable, tengo una colitis ulcerosa y mi médico me ha dicho que esto de la dieta es una tontería, que no puedo hacer nada. Entonces, claro, en ese contexto, pues a veces cuesta. ¿Eso existe todavía? Eso todavía existe, eso lo escuché yo ayer. Una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Ya están pensando en dar tratamiento biológico. Todavía está con corticoides esta persona y me decía que la frase del médico fue que lo de la dieta que ni se preocupara, que coma de todo, que es que eso no va a ayudarle en nada a mejorar. Entonces, claro, tú dices, oye, yo que trabajo todos los días con pacientes crónicos, no, la alimentación no te va a curar esa patología. Posiblemente, a lo mejor sí, un estilo de vida completo a lo mejor te puede ayudar, ¿no? Pero vale, no te lo va a curar, pero ¿qué calidad de vida vas a tener? Si eres joven y ya te han hecho un diagnóstico crónico, ya tienes que ir con esta enfermedad el resto de tu vida, ¿no? Según te dice la medicina. Pues, ¿cómo no te vamos a decir que te cuides? O sea, ¿qué mensaje es ese? Es que te va a cambiar toda tu evolución, tu calidad de vida, va a cambiar todo, ¿no? Si te cuidas. ¿Y por qué crees que comemos tan... O, por una parte, comemos de manera tan desorganizada, ¿no? Y tenemos tanta desconocimiento sobre la comida? Bueno, desorganizada por los ritmos de vida que se llevan. Yo personalmente vivo en Madrid, en el centro de una gran ciudad, y recibo a gente que viene con horarios intempestivos, con ritmo frenético, bueno, pues no les permite, primero porque no tenemos esa conciencia, porque es cuestión de prioridades, también es cierto, ¿no? Pero bueno, el ritmo de vida nos aleja de comer bien. No ha habido esa cultura de la prevención, no hay cultura de la prevención desde la propia sanidad y en general en la sociedad. Va empezando a haber una cultura de la prevención, pero vamos al sanitario, al especialista cuando ya estamos enfermos.
La nutrición es la medicina de la prevención. O sea, lo ideal es que fuésemos a un nutricionista o nos ocupásemos de nuestra salud cuando estamos bien, no cuando ya estamos fatal, ¿no? Entonces, como no hay esa cultura, pues nos cuesta mucho. Y luego, pues que la industria alimenticia pues nos pone a mano cosas que nos solucionan la vida, rápidas, listas para comer. Al final, a mí no me gusta criticar ni juzgar. Por ejemplo, una madre cuando compra unas salchichas ultraprocesadas para darle de cenar a su hijo, yo pienso que está buscando una solución para darle de comer, una solución rápida, ¿no? Lo primero que, bueno, pues que le alimenta, que le sacia, que he encontrado que me soluciona la vida. Pero tenemos que enseñar que eso no es la mejor solución para la salud de ese niño, ¿no? Entonces hay otra manera de buscar otras soluciones que también pueden ser sencillas, ¿no? Entonces, es cuestión de ayudar a la gente y acompañar a buscar buenas soluciones en ese contexto de vida que muchas veces es complicado. Sobre todo que la respuesta, ¿no? También, a ver, al final cuando vas a una consulta y quieres mejorar tu salud de alguna forma, hay muchas cosas que tienes que cambiar. O sea, me imagino que esos cambios inicialmente generan resistencias a las personas también, ¿no? Y sí, es un terreno complejo, ¿no? Es complejo, pero hay un proceso. Para mí el proceso tiene 3 fases. Lo primero es entender lo que a ti no te está funcionando, conocerte, quitarte esas capas, esa verdad tuya, ¿no? Como hemos dicho al principio, es fundamental. Y eso es un camino que tienes que ir trabajando poquito a poco. Las herramientas que te den al principio puede que no te funcionen, otras sí. Entonces, esa es la primera fase, entender el contexto. La segunda parte es tener un plan B, alternativas. Si yo te digo que probemos a quitar el azúcar de tu día a día, ¿vale? Porque no te hace bien, te explico el porqué, lo has entendido. Yeah. Si a ti te apetece azúcar, pues puede que te cueste mucho si no tienes otra alternativa. Bueno, pues oye, tómate una onza de chocolate negro 85%, hazte un bizcocho de zanahoria, o sea, ten un plan B, ¿vale? En la transición, que eso es importante, desde luego, desde mi perspectiva de nutricionista. Y la tercera fase es que te encuentres mejor. Cuando tú has hecho esas 3 fases, ya te has desenganchado de ese azúcar, pongamos este ejemplo, porque a ti te da la gana, porque tú quieres, nadie te lo han puesto y porque entiendes que tiene un sentido, oye, que hay alternativas que te resultan accesibles y buenas y encima te encuentras infinitamente mejor. Ya lo has hecho tuyo el cambio, ya no hay necesidad de que nadie te lo cuente, ¿no? Ya lo has hecho tuyo. Pero ese proceso para mí es importante y es lo que nos saltamos cuando damos mensajes radicales, cuando hacemos falsas promesas en las redes sociales, sí, o comunicando. Cumplen. No se cumplen porque la persona no le has acompañado en un proceso de entenderlo y de experimentarlo. Claro, porque no hay flexibilidad. Al final, ¿qué decir, no? De repente, pues sí, estás en un momento en el que te das cuenta que hay algo que tienes que cambiar. Y empiezas a escuchar mensajes totalmente polarizados, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Que si el gluten, que si el azúcar, que si tal. Y empiezas a quitar cosas. Yo eso lo he visto bastante, o sea, no es mi terreno, pero sí que en el ejercicio lo he visto, ¿sabes? Como mucha gente que empieza a quitar cosas y no es sostenible. O sea, no es sostenible porque ha estado actuando de esa forma durante muchos años y de repente se encuentra como con un mandato, ¿no? Que es, esto ahora mismo está prohibido, pero al de realmente poco tiempo no puede sostener ese cambio, ¿no? Igual también lo que decías del contexto me parece muy interesante porque estamos presentando muchas veces maneras de alimentarnos, pero en contextos que son, para muchas personas son irreales. O sea, eso es, hay que saber en qué contexto se mueve cada uno. Y luego además, en ese ámbito entramos en un sentimiento muy, muy complicado que es la culpa. La culpa, sí. La culpa con la comida. Qué pasada eso, tío. O sea, es un gran problema lo de la culpa, porque al final nos lleva luego a tener ansiedad, a meternos en círculos muy complicados con el alimento, cuando comer nunca puede generarnos culpa. O sea, si yo un día me quiero comer un dulce porque lo quiero disfrutar, me apetece, disfrútalo y ya está, no pasa nada. No puedes entrar en ese rollo de la culpa porque al final te va a llevar siempre a comer peor y a que efectivamente no sea sostenible y a generar una relación muy mala con la comida. Entonces ahí está el problema, ¿no? En que tenemos que ser flexibles, la alimentación es flexible, igual que no se pueden
dar o promover dietas estáticas en las que hay alimentos prohibidos, en las que todos los días tienes que comer lo mismo, ¿no? En tu plato todos los días tiene que haber una proteína, una grasa, una verdura, y si hoy como solo un filete de pollo porque no he tenido otra cosa, lo estoy haciendo fatal. Es que ese tipo de preguntas me vienen a la consulta. Claro. Y yo alucino, digo, pero bueno, a ver, estás haciéndolo lo mejor que puedes en el contexto y en el momento en el que estás. Entonces, y la comida es totalmente modulable y flexible a lo largo del día, ¿no? Entonces, si hay mucha información y bueno, por eso es bonito este trabajo, porque intentas ayudar a la gente a que pierda esos miedos, a que se cuide y a que se escuche y a que llegue a conclusiones de manera autónoma, ¿no? No porque nadie se las ha impuesto. Total. Ahora que hablabas de las grasas, creo que es un apartado muy interesante para poder hablar un poquito, porque creo que hay mucha confusión con el tema de las grasas. Sí, el paradigma de las grasas ha evolucionado mucho, igual que todo el paradigma del colesterol, de los lípidos. Bueno, es que eso es un ámbito muy, muy interesante. La grasa es buena y es fundamental, es energía, es estructural. Casi todo nuestro cerebro es pura grasa, todas las membranas celulares son grasa, necesitamos comer grasa. ¿Qué pasa? Que bueno, se ha relacionado siempre, como tiene más calorías que un hidrato, una proteína, ¿vale? Tiene más del doble de calorías. Un hidrato y una proteína son 4 kilocalorías por gramo, una grasa son 9, pues ya pensamos en calorías y esto me engorda, ¿no? Pero no es así, porque hay que pensar en la funcionalidad que tiene ese nutriente en nuestro cuerpo. Entonces, ahora estamos yéndonos un poco al otro extremo, de que las grasas son horribles, a que la grasa es el alimento principal que tenemos que consumir y a que tenemos que tomar mucha grasa. Vuelvo a los contextos, a que cada persona es un mundo, pero desde luego que no hay que demonizar, por ejemplo, una mantequilla. Una mantequilla es una grasa saturada que tiene muchas cosas buenas, tiene butirato, que es un ácido graso esencial para tu intestino, que te aporta energía, es un producto natural. Y en un contexto, una dieta variada, por ejemplo, es un alimento saludable, ¿no? Entonces, ya te digo, el mundo de las grasas es complejo porque, bueno, sí, son calorías, pero calorías de calidad. O un chuletón con su tocino, no pasa nada que te lo comas, pero no comas solo chuletón con su tocino, toma vegetales, ¿no? O sea, tu alimentación necesita una variedad. Somos omnívoros, necesitamos variedad para estar bien nutridos, ¿no? Sí. Entonces, no hay que demonizarlas, son fundamentales, pero hay que tomarlas dentro de un contexto y un equilibrio. Y un equilibrio. También el tema de del colesterol, por ejemplo, ¿no? Otro tema con las analíticas, ahí he visto también siempre muchísimo lío, ¿no? Que si sube, baja, o sea... Sí, bueno, es un temazo. Porque ahora además la dinámica en la sanidad es tener a toda la población con el colesterol muy bajo y darles estatinas, ¿no? Para bajar el colesterol. Te ven un colesterol ya en 220, 230, que hace unos años era un colesterol normal y ya te lo quieren bajar. O sea, eso ha ido variando, las mediciones del colesterol. Se han ido variando. A ver, también... para empezar, bueno, el colesterol no pasa nada porque esté más alto, el colesterol es fundamental para la vida, ¿vale? De él producimos hormonas, la vitamina D, las hormonas sexuales, o sea, todo, o sea, tiene una función. Es más, si genéticamente hay tantas personas que tienen tendencia a tener el colesterol alto, es porque ese gen ha sobrevivido a la especie para algo. Yo siempre digo que si un gen está aquí, tan presente es que nos ha servido para evolucionar, ¿no? Y para sobrevivir. Entonces, el colesterol es bueno. Pero vamos a volver al contexto. ¿Por qué un cardiólogo te quiere bajar el colesterol? Porque vivimos una sociedad inflamada, vivimos una sociedad en la que no hay tiempo en la sanidad muchas veces para abordar esa parte del estilo de vida. Tú no sabes si tu paciente fuma, no sabes si tu paciente hace deporte. Sí que sabes si es obeso porque lo puedes hacer una medición rápida, pero no sabes muchas cosas. ¿Qué pasa? Que mucha gente se muere de un infarto muy joven hoy en día. O sea, es una de las principales causas de muerte hoy en día, ¿no? Entonces, claro, al final... a modo de prevención, que dicen, pues vamos a tener a toda la sociedad con el colesterol muy bajo. Pero tenemos que entender que el problema no es el colesterol. El colesterol lo único que está haciendo, el pobrecito mío, es reparar esa placa de ateroma, o sea, ese daño en la arteria que se está generando porque hay una inflamación, porque fumo, porque no hago ejercicio, porque tengo estrés. Entonces... Claro, por eso tiene que haber, ¿no? Muchísima más divulgación y por eso tiene que haber más conciencia de que nos tenemos que cuidar. Pero si tengo enfrente a una persona que no se cuida nada, pues le quieren bajar el colesterol a cambio de darle un fármaco que tiene un montón de efectos secundarios. Te empiezas a sentir agotado. Yo la semana pasada veía a una mujer que a raíz de la menopausia le ha subido el colesterol a algo normal
le dan sus estatinas y empieza a tener roturas fibrilares, tendinopatías. La mujer baila, es su pasión, y ya no puede bailar, no podía levantar el brazo porque tenía un montón de roturas fibrilares. Entonces tiene mucho que ver con esa estatina que le han mandado, porque ahí empezaron todos sus problemas. Bueno, pues ha empezado a cuidarse, se mueve de otra manera, come bien, y le hemos quitado la estatina, y la mujer poco a poco se va encontrando mejor, ¿no? Pero claro, hay que hacer ese abordaje integral con las personas y entender que hay fármacos que efectivamente pues tienen sus efectos secundarios y no se pueden dar tan alegremente. O sea, se puede decir, por ejemplo, que el apunte sería al tema inflamatorio, es decir, a valorar la inflamación que tiene el paciente. Claro, pero ¿cómo la valoras? O sea, no hay una analítica de sangre que te mida la inflamación. Tú puedes hacer algunos parámetros. Una persona muy inflamada sí va a tener una PCR alta, un fibrinógeno alto, o sea, sabes que hay un hemograma alterado, sabes que hay cosas en una analítica que se pueden medir, pero gran parte de la población va a estar inflamada y no se mide en una analítica, porque lo que le inflama es ese estrés, es esa microbiota que está alterada, ese sistema digestivo que está mal, esa entrada de tóxicos en su cuerpo, y eso no se mide en analíticas, ¿no? Entonces, cuando tú haces un buen historial y conoces a la persona, dices, esta persona está inflamada porque tiene todos estos síntomas y porque tiene este estilo de vida, que sabemos que científicamente se relaciona con la inflamación. Pero claro, tienes que saber todo ese contexto, ¿no? Sí, es importante valorar, ¿no?, de cómo vive esa persona, o sea, tener al final mucha información, ¿no? Y poner mucha atención en su estilo de vida, cómo se relaciona con su entorno, porque no solo con la comida, sino con todo lo que le rodea, ¿no? Todo, no somos solo lo que comemos, somos lo que pensamos, lo que nos movemos, lo que dormimos, somos muchas cosas. Sí, volver a ese médico de familia antiguo que se conocía a todos tus hijos, iba a tu casa a hacerte la visita, ¿no? Qué pena que nos hemos alejado de eso y tenemos una sanidad maravillosa, pero es la sanidad de la enfermedad, ¿no? Tratamos enfermos, pero no abogamos tanto por la salud y la prevención. Sí, se puede decir también como que al final apostamos más por la enfermedad que por la salud, ¿no? Porque crecemos mucho en ella, en la sanidad, pero claro, dando por hecho que mucha gente enferma. Claro. O sea, es decir, si nos cuidásemos... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, no? Y sobre todo antes también me hacía gracia porque estaba como reflexionando un poco, ¿no? Que hay tanta desconexión, ¿no? En general todos llevamos una gran desconexión de lo que nos sienta bien, ¿no? Con lo que estamos, bueno, llevamos una vida armónica. Y al final estamos como delegando en otras personas, ¿no?, que nos guíen y nos acompañen hacia nuestro propio descubrimiento. Es decir, que hay personas pues que son más de acompañar y de que tú vayas dándote cuenta, ¿no?, en un acompañamiento, más que una educación, ¿sabes? O sea, un acompañamiento que tú te des cuenta de, bueno, pues, pues cuando como estos alimentos a la noche, como descanso, ¿no? O cuando desayuno tal, o cuando... cosas sencillas, de irte dando cuenta, ¿no? Qué importante eso, ¿verdad? El más allá de que te puedan acompañar, el darte cuenta de cómo lo que estás ingiriendo en el cuerpo te hace sentir, qué tipo de decisiones tomas, cómo piensas cuando comes de esta forma, o cuando descansas o cuando no descansas, ¿no? Eso es, la escucha activa, hacerse muchas preguntas, ¿no?, sobre lo que necesitamos. Un síntoma es una alerta del cuerpo, o sea, nos está diciendo algo. Entonces, ante un síntoma deberíamos hacernos preguntas. Un síntoma persistente. Si a mí me duele la cabeza todos los días o 3 veces a la semana, no puedo simplemente apagarlo con un ibuprofeno y ya está, y olvidarme y seguir para adelante. Tengo que hacerme preguntas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? Claro. Cuando es algo, eso es, que se repite una y otra vez. Oye, ¿por qué me duelen las rodillas todo el rato? Oye, ¿por qué hago muy malas digestiones siempre? ¿Por qué tengo reflujo? ¿Por qué? Dame un omeprazol, ¿vale? No, o sea, es que esa no es la solución. Eso te va a apagar el síntoma. Pero ahí las preguntas son más importantes que las respuestas, porque además cada pregunta te va a llevar a otra respuesta. Es decir, vale, tengo reflujo porque se me agudiza cuando tengo estrés, ¿vale? ¿Y qué me lleva hacia este estrés? Cómo estoy durmiendo, o sea, al final entras en un círculo de irte haciendo preguntas que te van llevando a un estilo de vida sano, ¿no? Entonces es escucharte, es escuchar al cuerpo y decir, oye, cada pequeña señal vale,
no tenemos que esperar a estar fatal, a encontrarnos ya agotados, a no dormir, a que ya me diagnostiquen una enfermedad inflamatoria, no, por favor. O sea, no, el estreñimiento, la hinchazón, el reflujo, no son cosas normales. Pero desde pequeños nos dicen que son normales. Yo ahora que soy madre de 2 chiquitines, o sea, hay síntomas que se normalizan, ¿no? Que un niño esté hinchado, que tenga reflujo, que bueno, ya se le pasará, que bueno, no, pero que, ¿no? ¿Qué soluciones podemos buscar? Ya. Claro, ¿qué está pasando? O un niño que todo el rato coge infecciones. Oye, pues es que esa microbiota, ese ejército de defensa, esas bacterias que le defienden, a lo mejor no están bien, vamos a trabajarlas. Además ahí es algo muy interesante porque heredamos mucho la microbiota de la madre. Claro. ¿Qué embarazo he tenido? Yo he tenido 2 embarazos muy diferentes, uno muy tranquilo, otro más estresante porque estaba escribiendo mi libro. Por eso, un parto natural, otro que al final acabó en cesárea, aunque me fui a un sitio de parto natural, pero acabó en cesárea. Pues esos 2 niños han nacido en condiciones diferentes. Entonces yo me hago esa reflexión como madre, sí, ¿no? ¿cómo estabas tú cuando...? Claro, cómo estaba yo y bueno, y cuando lo entiendes también intentas trabajar las cosas que puedes trabajar para mejorar, ¿no? La salud de tu hijo y todo eso es muy interesante, ¿no? Pero al final es ir haciéndose preguntas. Sí, y como madre a la que hablabas, viendo, ¿no? Cómo está el mundo y cuánto estímulo hay cada vez más. ¿No te aterra un poco? Me aterra ¿no? Que salgan los críos y además teniendo pues conocimiento sobre lo que hay, ¿no? Por ejemplo, a nivel de alimentación, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? O sea, quiero decir, ¿se puede vivir flexible siendo madre y conociendo un poco pues toda la tentación que hay a alimentación que pues bueno, que nos acaba matando básicamente? Sí, y creo que es importante ser flexible con los niños porque tienen que ir entendiendo poquito a poco, ¿no? Lo que es bueno para ellos y no te puedes radicalizar porque si no, o sea, se van al revés, van a acabar idealizando ciertas cosas que hacen los demás y que ellos no pueden porque se las estás prohibiendo. Entonces, yo personalmente todavía, o sea, mi hijo mayor va a cumplir 3 años, todavía no ha salido al mundo, que ahí ya te diré en otro podcast cómo está siendo. Pero yo hasta los 2 años que les tengo controlados, que no socializan más que en la familia, vamos, prohibidísimo el azúcar. Dicho a abuelas, abuelos, tíos, mi hijo hasta los 2 años no tiene por qué entrar en contacto con el azúcar porque es que no lo necesita. Claro. Porque es que si no lo conoce, me acuerdo un día en una fiesta familiar había unas galletas, es que ni las miró porque nunca las había probado. O sea, si yo le ponía al lado un bol de fruta y de arándanos que le encantan, le chiflan, pues los comía y no había necesidad de toma esta galletita, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Qué pasa? Que ahora que está empezando poco a poco a socializar, ¿no? Ya les dan los aspitos estos en la guardia cuando hay un cumpleaños, no le puedo decir que no lo tome, porque tampoco quiero que él se genere esa frustración, ¿no? Entonces, al final yo creo en la flexibilidad y en los adultos también. Yo en mi casa como muy bien, todo muy cuidado, compro productos de calidad, de mercado, cocino, pero voy el viernes a un restaurante y si me apetece tomarme el tiramisú me lo como y no pasa absolutamente nada porque hoy quiero disfrutar de esto, he ido a un sitio especial, lo han preparado de una manera especial, me gusta, no pasa nada. Al día siguiente vuelvo a mi ritmo de vida normal, ¿no? Y creo que esa flexibilidad en el mundo en el que vivimos es necesaria, a no ser que alguien tome la decisión de que, oye, yo nunca jamás quiero probar el azúcar, porque me sienta fatal, porque he entendido que no es para mí y lo he decidido, ¿vale? Pero lo has decidido tú, pero que nadie te lo imponga, ¿no? Entonces yo como nutricionista sí que trabajo con flexibilidad con la gente, pero que vayan entendiendo poco a poco y al final ese tiramisú que te he puesto el ejemplo, pues se convierte en algo que ocurre cada mes, una vez, y lo disfrutas y no pasa nada, pero no lo buscas con ansiedad, ¿no? Que es lo que se genera yo creo con las prohibiciones. Claro, porque estás como buscándolo. Sí, además que si decides comerlo, ¿no? Y no entrar en ese debate mental, que si lo he comido o no lo he comido, claro. Y no, que al final es un poco lo que... Llega Navidad, cómete el roscón, no pasa nada. Ya. Llega Semana Santa, cómete las torrijas. Hay tradiciones que son así, que son alimentos, bueno, que sí, que a lo mejor decimos no es lo más sano del mundo, pero oye, con qué cariño lo ha hecho mi abuela. Claro. Entonces, eso es sano también, ¿no? Sí, eso es sano, fíjate, eso es muy interesante que... ¿cómo se nota, o por lo menos lo noto, cuando algo está hecho con cariño? ¿Sabes? O sea, quiero decir que igual el alimento que estás comiendo no cumple todos los requisitos nutricionales de hoy en día, ¿no? Como un alimento catalogado como pues, saludable, ¿no? Pero dices, ostras, tío,
el amor que ha puesto esta persona, ¿no? El cariño que ha puesto. Claro. Yo creo que, o sea, fíjate que creo que sientan diferente las cosas. Totalmente. A alimentos que dices, pues sí, pues cumple los modelos, pero tiene como un punto también, ¿no? Como de comida prefabricada, ¿sabes? Por alguna, o sea, prefabricada me refiero que está hecha en serie, ¿sabes? Sí. Que... Bueno, eso es lo que tenemos que huir, ¿no? De lo prefabricado. O sea, si tomas algo que no es tan saludable, como tú dices, según el patrón, ¿no? De alimentos sanos, por lo menos que sea algo casero, algo que has buscado en un sitio que lo han hecho bien, ¿no? O sea, y que esté hecho con mimo, con producto natural, con ganas, por lo menos. Sí, totalmente. Entonces, sí, yo creo que eso es fundamental y efectivamente sienta mejor. Si te tomas un dulce y te lo tomas casero, pues te va a sentar mejor que si te compras una palmera de chocolate ultra procesada. Total. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver, sí. Pero bueno, al final cada uno tiene que buscar su camino. Mira, el mundo de los dulces, por ejemplo, es algo que se hace muy viral en internet, en el mundo de la nutrición, porque todo el mundo hace postres real food, ¿no? O sea, te voy a hacer el bizcocho, la napolitana real food con dátiles, plátano, aceite de coco, chocolate negro. Y que genial, oye, que es una alternativa. Pero al final la gente se frustra y dice, es que estoy en mi casa haciendo todo el día postres real food por no tomarme un día lo que realmente me apetece. Entonces digo, pero a ver, ¿cómo nos hemos alejado de no sé, de tener una cierta razón? O sea, al final, ¿qué es mejor? ¿Tomarte todos los días un dulce real food? Que al final también es una bomba de azúcar, porque por mucho dátil, plátano que lleve, no deja de ser un chute de azúcar. O tomarte un día a la semana un dulce que a ti te apetece, aunque lo hayas ido a comprar a una pastelería que ha utilizado harina blanca y azúcar. O sea, no sé, yo creo que al final se nos ha ido un poco de las manos la percepción de las cosas, ¿no? La perspectiva de las cosas. Sí, y también que, joder, que al final la vida que propuesta, ¿no? Ya es bastante exigente, ¿sabes? Que al final pues estamos pues con mucho lío de trabajo, también de exigencias, ¿no? De expectativas. Y si encima, joder, no te das ni un instante para, pues no sé, o yo que lo que dices tú, pues un dulce o lo que sea, algo que te recuerda cuando eras niño. Claro. Cualquier cosa, no tiene por qué ser comida, puede ser otra cosa, ¿no? Pero joder, o sea, salir un poco, ¿no? de ese hermetismo y de esa rigidez que se va generando, que al final tómate la vida de otra forma, ¿no? Un poco más relajada. Eso es. También es cierto que cuando te vas trabajando y te vas metiendo en este mundo en el que tú y yo ya estamos muy metidos, al final encuentras la satisfacción en cosas también saludables, ¿no? Claro. O sea, que ya no necesitas ese dulce, entiéndeme, pero eso es un proceso. Y lo que tenemos que entender es el proceso de cada persona, en qué punto se encuentra. Yo una de las cosas primeras en las que intento pensar cuando se me pone un paciente delante es en qué punto se encuentra. O sea, qué relación tiene con la comida ahora mismo. Se relaciona desde el miedo, porque tiene un exceso de información, le tengo que relajar, al revés, ya vive relajado y le da todo igual, entonces yo le tengo que poner un poco los límites explicándoselo, está enfermo y quiere cuidarse, pero está en un momento muy sensible de su vida y tampoco le puedo generar culpa porque de repente un día le apetezca algo. Entonces, ¿cómo te encuentras? ¿En qué punto estás? ¿Cómo te relacionas con la comida? Y desde aquí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahí es donde cada persona es un mundo. Tú ya eres una persona, pues como puedo ser yo, que llevas toda tu vida en el ámbito de la nutrición, bueno, toda mi vida no, pero mis 15 años, y ya como de una manera así porque me sale, porque me encanta, porque me sienta bien, pues lógicamente no necesito esto, pero no quiere decir que el que tengo de al lado todavía eso haya llegado a eso, ¿no? Es un camino. Es un camino, sí, es un crecimiento. Decías que llevas 15 años. Bueno, independientemente del tiempo, si hicieses echases una vista, ¿no? A todo el recorrido que has tenido hasta ahora a nivel profesional, los pacientes que has tenido, ¿ha variado el tipo de paciente? Es decir, ¿hay algo que a día de hoy te llame la atención con respecto al pasado? Sí, ha variado mucho. Sí, porque cuando yo terminé mi carrera todavía no había mucha conciencia de la prevención, de ir a una nutricionista. Todo el mundo se creía que la nutricionista se iba solo para perder peso. Nadie se planteaba ir a la nutricionista para otras cosas. Es verdad que yo me moví en un contexto distinto porque, bueno, pues empecé a trabajar con un médico de medicina integrativa, veía mucho paciente crónico, paciente oncológico, que sí buscaban estas alternativas, ¿no? De cuidarme de otra manera. Entonces, bueno, yo estaba, digamos, en una pequeña burbuja donde veía otro tipo de pacientes.
Pero ahora ya esto no ocurre, o sea, la gente ya viene a la nutricionista para entender, para cuidarse, para sentirse mejor, y eso es algo bastante actual, y yo creo que ha habido un cambio importante, o yo lo he percibido así, pospandemia. Pospandemia. Creo que ahí el mundo se paró para que nosotros conectáramos un poco con esa verdad, ¿no? Con cada uno consigo mismo. Nos sirvió para eso, fue horrible en otros aspectos, pero para eso le sirvió a mucha gente. Y esa escucha empezó a hacerse real, esa escucha activa, ese dónde estoy, cómo me encuentro, en qué punto de mi vida estoy, y a partir de ahí pues la gente empieza a cuidarse de otra manera. También hubo el factor miedo. Oye, hay una pandemia, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo está mi inmunidad? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto si de repente pillo este virus, ¿no? O sea, están las dos cosas, eso es una realidad. Pero yo sí que he visto ahí un cambio. Por ejemplo, ahora cuando hablabas también de pandemia, bueno, al final vivimos en una sociedad con diferentes personas que las componen, ¿no? No todo el mundo puede acceder al mismo dinero, ¿no? O puede sí, acceder también desde el dinero, acceder a diferentes productos, ¿no? Una pregunta muy extendida es, bueno, si económicamente no puedo acceder a todo el producto que a día de hoy, ¿no? Pues podemos percibir que es muy saludable, pero cada vez cuesta más porque es más exigente, ¿no? Para el bolsillo. ¿Qué podemos hacer si económicamente no podemos acceder? ¿Podemos alimentarnos? No digo en un contexto más rural, ¿vale? Sí. Hablo en contextos más de ciudad, de gran ciudad, en el que todo pues, es más difícil acceder, ¿no? a una alimentación más sana. ¿Se puede comer saludable con menos dinero, por así decir? Se puede, es cuestión de hacer buenas selecciones. Por ejemplo, nos hemos alejado mucho de la legumbre, que también es un alimento que genera mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que le sienta mal, pero es un tema digestivo. La legumbre es barata. Antiguamente se comía legumbre, en la posguerra se comía legumbre casi todos los días, ¿no? Entonces no hay que comer todos los días un chuletón, ni el mejor pescado. Eso es maravilloso, comer carne, comer pescado, pero sabemos que son productos muy caros, ¿no? Entonces al final dices, oye, pues se puede modular un poco la alimentación para que comamos producto natural, mucha verdura, que también es cara, la verdura. Pero bueno, también yo creo que es un tema de prioridades y luego efectivamente a lo mejor no puedo acceder al producto ecológico, pues eso, una carne que sea muy cara, pero se pueden hacer muchas cosas por mejorar. Sí nos podemos alejar de los ultraprocesados y sí podemos desayunar cosas sencillas. Todo el mundo puede tomar una tostada. Hombre, a lo mejor un pan de masa madre bueno pues es más caro, pero a lo mejor puedo tomar un pan integral. O sea, hay grados y en función de cómo te encuentres. Pero todo el mundo puede hacer pequeños cambios. Pero esa es una realidad. La compra hoy en día es carísima. O sea, cuando intentas comprar bien, sí. Y en Madrid, yo que vivo en Madrid, pues efectivamente, o sea, la inversión en comida es muy alta. Pero hay veces dices, oye, pues a lo mejor me quito de ir a menos restaurantes y prefiero que en casa, que ese pescado, esa carne me la como en casa, a salir 1 o 2 veces a la semana a comer fuera, que me va a costar el doble. Sí, que es un tema de prioridades. Muchas veces también no nos damos cuenta, ¿no? Que gastamos el dinero en cosas que pues que para nuestra salud no es tan importante y no las ponemos, ¿no? Claro, los huevos son baratos, oye, por ejemplo, puedes comer más huevos. O sea, hay alimentos básicos que no son tan caros y se pueden comer y priorizar. Y luego también cuando entras en ese estado de bienestar, de cuidarte, muchas veces necesitas comer menos. Eso te quería preguntar justo, sí. Claro, es que claro, decimos, no, es que es muy caro porque como 5 veces al día, pero si tú comes calidad y buena nutrición y haces ejercicio y tienes una buena salud metabólica, es que con 3 comidas te puede servir o con 2, o sea, depende de cada persona, ¿no? Pero que a lo mejor no tienes que comer tanto, lo que tienes que comer es calidad. ¿Qué opinas de eso, de tantas comidas, que ha sido también, bueno, otra tendencia muy extendida, ¿no? Sobre todo más masculina que femenina, creo, ¿no? Con el tema del entrenamiento. Bueno, ¿sí? Las 5 comidas en las dietas que se mandaban, vale. Era muy extendido también, ¿eh? ¿Y qué opinión tienes sobre ello? Bueno, a ver, no necesitamos comer tanto. Para empezar, si necesitásemos comer 5 veces al día para estar sanos, no hubiéramos sobrevivido como especie. O sea, de verdad, el ayuno es fundamental para que nuestro cuerpo resetee, para que trabaje armónicamente, para que tengamos una buena salud metabólica, ¿no? Estamos diseñados para ayunar, por eso generamos grasa de reserva, por eso
cuando hay un exceso de azúcar y de grasa tenemos una resistencia a la insulina. O sea, todos los mecanismos metabólicos que nos llevan a las enfermedades de la opulencia, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, están diseñados porque estamos preparados para poder ayunar, ¿no? Entonces, eso para empezar. La estrategia de las 5 comidas, pues puede venir bien a una persona que tiene una ansiedad que se muere y que le dices, oye, mejor tómate una manzana a media tarde que una chocolatina. O sea, le das ese plan B que te decía antes, ¿no? Pero es una estrategia más emocional. Pero realmente, si pensamos en nuestra salud digestiva, que es una de las cosas en las que más tenemos que pensar, en nuestra salud digestiva, porque es por donde nos nutrimos y absorbemos, el sistema digestivo necesita reposos de 4 o 5 horas entre comida. Cuando pasa 4 o 5 horas, el cuerpo, el intestino se pone a trabajar para las labores de limpieza, el complejo motor migratorio se pone a funcionar para que haya movimientos intestinales. Entonces, si estamos comiendo todo el rato, se desequilibra la microbiota, el intestino se empieza a inflamar, se altera nuestra función digestiva, tenemos más estreñimiento. Entonces, lo ideal es que hagamos nuestras 3 comidas bien hechas, incluso hay gente que puede hacer menos y bueno, y si se come más, pues puede ser por algo puntual o porque lo necesito por X, porque oye, estoy entrenando de una manera y aún así se podría ayunar y es bueno, ¿no? En el mundo del deporte, pero o eso, tengo un trastorno de la conducta alimentaria y necesito tener un patrón ahora que me equilibre en este sentido, pero no es lo que necesitamos como seres humanos. ¿Y eso de empacharse? Empacharse. En las comidas, que también hay como tendencia, ¿no? A comer, bueno, al libitum, ¿no? O sea, comer a tope, ¿no? Y luego ya no comer, ¿no? Sí. Hombre, a nivel digestivo eso a veces no es lo mejor, ¿vale? Porque en ese empacho o tengo una muy buena funcionalidad digestiva o seguramente pues puede que esa comida de tantas mezclas no me siente bien. Luego pasa una cosa, necesitamos una cantidad de nutrientes al día. Hablamos mucho, por ejemplo, de cuántas proteínas necesitamos, ¿vale? Pues con una comida al día es difícil que tú llegues a los requerimientos de proteína que necesita tu cuerpo. Es difícil porque tienes que meter bastante proteína, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal, la mayoría de la población es que haga más comidas para que pueda llegar a esos requerimientos de ingesta que necesita. Me gustaría hablar un poquito del libro. Toma las riendas de tu salud. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues yo he escrito este libro queriendo que sea un acompañamiento, un libro para leer tranquilamente, para anotar, para subrayar y para entrar en ese proceso de tomar las riendas de nuestra salud, ¿no? Como dice el título, es decir, explico primero el contexto en el que vivimos, entender un poco pues este entorno tan disruptor en el que nos ha tocado vivir, que no pasa nada, que estamos aquí, que hay que disfrutar de la vida y es maravilloso el mundo en el que estamos, pero bueno, para nuestra salud hay ciertas cosas que hay que entender. Luego ya me meto en algo que a mí me ha gustado mucho, que es, bueno, pues explicar a la gente cómo funciona nuestro cuerpo, porque todo está conectado y de una manera metafórica, para que la gente lo entienda, pues me meto a hablar de que nuestro cuerpo es un gran país. Sí, ¿no? Aquí ese me llamó la atención, ese capítulo, ¿no? Que ponía el cuerpo humano, un país organizado. Dije, ¿cómo ¿no? explico yo para que a la gente le resulte sencillo? Oye, que el cerebro está conectado con el intestino, que nuestras hormonas responden a todo lo que viene del exterior. Ahí digo que nuestras hormonas pues son como nuestros ministerios, ¿no? Que trabajan con toda la información y mandan señales, el ejército de defensa que es esa microbiota. Bueno, entender esas conexiones. Y luego ya pues dar herramientas, pero sin dogmatismos, sin intentar, intentar guiar, no, intentar simplemente dar información que nos pueda ayudar a hacer cambios, pero que resuenen con nosotros, ¿no? Hablo mucho de esa escucha activa de la que hemos hablado, de conocerse, de escucharse, de la importancia de esto, ¿no? Entonces quiero que sea un libro de acompañamiento, para que cuando terminen de leerlo digan, oye, pues ahora sí, ahora quiero tomar las riendas de mi salud. ¿Y pensaste en algún momento que ibas a haber escrito un libro? Bueno, a ver, me apetecía. Yo escribí un libro hace ya 10 años, vale. Pero fue un libro muy joven, en el que yo era otra persona, otra mujer, a nivel personal, a nivel profesional, y sí tenía ganas de escribir otro, pero ese libro sigue ahí. Pero claro, yo he evolucionado mucho en estos años, no tiene nada que ver.
Entonces, la verdad es que esto no lo busqué porque me vino Spas a buscar. Oye, me dijo la editora, me apetece que escribas un libro. Además, yo justo pues me quedaba embarazada, entonces le dije, oye, o sea, dame tiempo, sin prisa. Y me dijo, no, o sea, no hay prisa, no hay deadline, tú escribe y cuando lo tengas me lo lanzas. Y así fue. Y fue escribiendo poco a poco y la verdad es que, bueno, muy contenta porque sí me hacía ilusión, sí me apetecía. ¿Y te costó escribir? Sí, me costó encajarlo en mi vida. Ya tienes tu proyecto personal, trabajas, tu consulta, ya tenía un hijo, un embarazo que fue un poco más revuelto porque al final, pues eso, estás cansada, trabajo. Entonces, me costó en ese sentido, pero lo disfruté muchísimo. Porque, bueno, al final me ordené mis tiempos para dedicarle a la escritura. A mí siempre me ha gustado escribir. Yo desde pequeñita me encantaba. Siempre me ha gustado. Me gusta mucho, por ejemplo, la poesía. Tengo escritas muchas poesías, tengo muchos libros sí, me gusta. Y bueno, y tenía que encontrar este tiempo. O sea, la verdad es que me ha venido muy bien a nivel personal, porque ha sido un tiempo para mí. O sea, aunque estaba haciendo un proyecto que al final es laboral, pero lo he tomado como algo personal y un momento para desconectar del mundo y meterme en mi escritura. Uh-huh. ¿Y esperabas algo al escribirlo? O sea, es decir, ¿lo escribiste esperando algo? No, además no sabía ni lo que iba a escribir. No tenía ni idea. O sea, dije, venga, voy a intentar poner aquí pues toda esta enseñanza a nivel laboral, a nivel personal, de estos años de mi vida, ¿no? Pero, o sea, lo que he ido aprendiendo yo, pero no esperaba nada. Y terminé el libro y no sabía ni cómo llamarle, ni qué portada poner, o sea, no tenía nada pensado, simplemente fui escribiendo lo que me salía en función un poco de lo que me iba surgiendo en mi vida y lo que había aprendido en todos estos años laboralmente, ¿no? Porque al final hablo de nutrición. Pero sí, bueno, también al final con un trabajo personal detrás, porque es más, es una de las cosas que cuento en el libro y digo, oye, yo soy una persona que no era nutricionista, que ha hecho su trabajo personal en este mundo de la salud, de la nutrición, ¿no? Y entonces, como he tenido ese recorrido interior, pues la verdad es que creo que la gente lo tiene que hacer de esta manera, ¿no? Yo ahora vivo así porque me lo he creído, porque me funciona, porque es algo que he trabajado, pero no he sido así siempre, ¿no? Es algo y además es que la alimentación es algo tan cultural, que está tan arraigado a nuestras creencias y a nuestra familia, a nuestra infancia. Entonces muchas veces pues te tienes poco que romper con ciertas cosas para vivir de otra manera. Y ese trabajo personal yo lo he hecho y es lo que intento también transmitir aquí. Total. El libro al final y escribir el libro, las redes sociales, todo, ¿no? Yo creo que nos lleva a una exposición, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal es esa relación que llevas, ¿no? con bueno, los comentarios, las posibles críticas o también valoraciones, ¿no? Al final, o sea, valoraciones, gente que te apoya, ¿no? en tu camino, ¿no? Al final yo creo que, pues bueno, nos exponemos todos, ¿no? De alguna forma a que eso esté un poquito polarizado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas ese tema? Pues hombre, aunque las redes sociales son maravillosas para divulgar y te permiten llegar a mucha gente, a mí me ha costado mucho. O sea, esa exposición me ha costado porque, bueno, a veces no me siento cómoda delante de una cámara hablando yo a una comunidad que no conozco, ¿no? En el día a día con los pacientes me siento muy cómoda. Me siento cómoda escribiendo. Por ejemplo, las redes sociales te dicen, no, tienes que grabarte más. Y a mí me gusta más escribir, explicar las cosas, ¿no? Aunque voy evolucionando. Me ha encantado siempre dar conferencias, estar con gente, pero tener un feedback, ¿no? Entonces, ahí me ha costado más. El tema de las críticas, los comentarios, pues bueno, yo creo que al final intentas divulgar de la mejor manera que puedes o que sabes y bueno, eso lo llevo bien. O sea, al final lo que a mí me importa es lo que pasa cada día en mi consulta, cómo puedo ayudar en el camino de cada persona, y las redes creo que simplemente pues es una manera de intentar llevar tu mensaje a más gente, ¿no? Pero no le doy muchas más vueltas, intento no darle más vueltas. Claro, porque tiene que haber una cantidad de opiniones diferentes, ¿no? Incluso dentro de vuestro propio gremio, ¿no? Sí, es más, cada nutricionista pues dice unas cosas pero bueno, yo al final mi mensaje siempre es que yo no tengo la verdad.
que eso me lo ha dado ver pacientes, el saber que tengo que escuchar a alguien antes de darle un consejo y que yo no estoy aquí para dar consejos, que las redes no son para dar consejos, son para dar información y que luego cada uno la lleve a su terreno y la sepa manejar. Pero bueno, desde esa perspectiva, pues creo que intentas transmitir una información que pueda ser útil para la gente. Y alguien, por ejemplo, que quiera empezar a cuidarse, ¿no? Con la alimentación. No como consejo, pero sí, pues bueno, algo que a ti te haya podido servir como inicio. Incluso igual no ha comprado este libro o cualquier otro libro de nutrición, ¿no? O de consejos alimenticios, pero que diga, bueno, quiero empezar poco a poco, desde tu perspectiva, ¿no? Desde lo que tú has vivido contigo misma, ¿qué podrías recomendar? Bueno, pequeños cambios, pasito a pasito, escucharse, ver qué es lo que me sienta bien, qué es lo que me sienta mal. Ver los momentos más disruptores de mi día. Al final es analizar con perspectiva tu día, que eso es lo que hacemos mucho en consulta, ¿no? A ver cómo te levantas, qué sensaciones, qué pasa cuando te acuestas. Entonces tú te vas dando cuenta, el paciente te lo va contando, ¿eh? Tú no tienes que darle las respuestas. Él solo te dice, pues que la noche devoro. Es que claro, llevo con un estrés. Entonces dices, pues donde tienes que empezar a trabajar es en la cena. La cena es un momento muy disruptor en general. Yo a casi todo el mundo diría que hay que empezar por la cena. Porque llegamos acelerados, llegamos con estrés y nuestro cuerpo necesita reposo. O sea, toda nuestra cronobiología, nuestras hormonas se están preparando para el descanso y de repente le damos un subidón de azúcar, un trabajo digestivo y no es el momento para eso, ¿no? Entonces, todo lo que sea moderar esa cena, hacerla más ligera, nos va a ayudar a mejorar un descanso que es fundamental para la salud. Entonces, estudiar cómo ceno y tener ahí más autocontrol y comer calidad por ejemplo, es un buen ejercicio para empezar a cuidarse, ¿no? Y además que todo el mundo lo nota y dice, oye, desde que las cenas las hago un poco más controladas, no te digo no cenar, cenar algo ligero. Luego también me imagino que el margen, ¿no? Hasta el descanso, o sea, quiere decir que si te cenas a tope, ¿no? Y te vas directamente a la cama, o sea, esa digestión está ahí, ¿no? Claro, la energía está en la digestión, no está en las cosas que tiene que estar, que es en reparar, en limpiar, en otras cosas, ¿no? Es fundamental que intentemos cenar 2-3 horas antes. Pero si es que si lo piensas, ¿en qué país no se hace eso? Aparte de en España. O sea, tú viajas a Asia, ¿o en qué continente, no? Tú vas a cualquier ciudad europea. Todo el mundo tiene un horario más temprano. Cenan súper pronto. Claro, lo normal es que se cene a las 6, a las 7, a las 5, algunos. O sea, yo, todos los sitios donde he viajado, sea América, sea Asia, sea Europa, hay otros horarios. Entonces, en España hemos normalizado lo de cenar a las 10, a las 11 de la noche y es una burrada. Entonces, se ha adelantado un poco, ¿no? A través de la pandemia, yo creo que... Sí, está cambiando. Sí, pero todavía no tenemos, yo creo, el diseño a nivel social y sobre todo laboral para cenar pronto porque terminamos de trabajar muy tarde, que también es que eso es un contexto en el que vivimos. La gente sale de la oficina a las 7 de la tarde. Pues claro, ¿cómo les vas a pedir que cenen a las 7 de la tarde o a las 8, claro, ¿no? Es impensable. Se van al gimnasio, empiezan a hacer su vida, ¿no? Entonces, bueno, también pues volvemos a que cada uno tenemos que entender en qué ritmo vivimos. Pero sería una de las mejores estrategias de salud. Cenar menos, ligero y temprano. Y las cenas también que se puede habitualmente mezclar mucho el alcohol, por ejemplo, ¿no? Es muy... El alcohol, ¿cómo nos afecta, ¿no? A la hora del descanso, ¿no? A todos los niveles nos afecta el alcohol. El alcohol es una droga normalizada y aceptada socialmente, pero al final es fatal para el descanso, altera muchísimo nuestra microbiota intestinal, nuestra salud digestiva, es totalmente disruptora a nivel de salud mental. O sea, que aunque en España esté muy normalizado el beber, pues lo ideal es que, bueno, pues bebamos lo menos posible. Uh-huh. Sí, para acercarnos al final del descanso, por ejemplo, en este caso estamos hablando, ¿no? Pero a todo, ¿no? Claro. Pero acercarnos el descanso, que es lo que decíamos, desde un lugar más amable. Yo, de hecho, unas sesiones que estamos haciendo ahora, que son, bueno, le hemos llamado Volver a la Calma, las empezamos a hacer porque me ha resonado mucho eso que comentabas, ¿sabes? Lo fácil que es llegar a la cena, ¿no? Llegar
como un pollo sin cabeza. O sea, llegar tan como rápido, estresado, o ya con cosas de curro que te siguen, ¿no? Que te siguen pesando y empiezas a coger de todo, ¿no? Bueno, con lo mismo, o la gente que fume, y llega un momento que haces como una bomba de cosas y te vas a la cama, ¿no? Entonces decía, joder, no sé cómo, una vez probando una sesión de meditación hace años, dije, joder, qué relajado de repente me encuentro, y me di cuenta que al llegar a casa la relación con la alimentación fue totalmente diferente. Claro. Era como que no, como si no tuviese tanta hambre ni tanta ansia por comer, ¿sabes? Y dije, comí más tranquilo, no tenía que comer tantas cosas. Y entonces dije, bueno, pues vamos a poco, ¿no? Pues a través del trabajo que hacemos respiratorio, pues acompañar, ¿no? Acompañarme a mí el primero y luego también a la gente que me rodea, a que pare un poco, baje esa intensidad mental y luego desde ahí se relacione con la comida de otra forma, ¿no? Porque sí que es cierto que ahí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la cena es un momento crucial, donde pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, al final, además también la comida es la satisfacción más fácil y accesible que tenemos. Tío, claro. Nos ayuda a buscar esa calma, ¿no? Porque sí. Comemos y al final pues producimos serotonina, dopamina, o sea, nos da placer. Entonces, claro, es lo más fácil. Entonces, como tú bien has dicho, deberíamos entrar en calma antes del acto de comer. Yo una recomendación muy sencilla que hago a mis pacientes, sin dedicarme a lo que tú te dedicas, ¿no? Pero como consejo así sencillo es, cuando te sientes a comer, haz 10 respiraciones diafragmáticas. O sea, respira profundamente antes de coger el tenedor. Uh-huh. Es que la digestión va a ser diferente. Muchos problemas digestivos vienen por ahí, no por lo que como, sino por cómo lo como. Totalmente. Porque lo engullo, no mastico, voy pensando en mil cosas. O sea, cuando el cortisol está a tope, las funciones digestivas se anulan, porque el cuerpo está preparado en ese momento para la lucha, para la huida, pero no para hacer una digestión. Qué importante es lo que estás diciendo, tío. Entonces, esa calma a la hora de comer es que quita muchos problemas de salud y muchos problemas digestivos. Sí. Y en la noche tenemos que cuidar la higiene del sueño. ¿Qué es eso, no? Es relajarnos, es comer algo sano y que nos aporte bienestar y buena nutrición. Es intentar no estar en contacto con todas esas pantallas, toda esa información disruptora que nos vuelve locos. O lo que estés viendo también, ¿no? Que igual estás viendo una película o estás viendo las noticias que te está alterando. Y te pones a comer y al final todo se te sienta como, ¿no? Claro, no estás haciendo un acto consciente, no estás siendo consciente de lo que comes, ¿no? Vuelves otra vez a engullir porque estás pendiente de la televisión. Y así no se descansa bien, lógicamente, y ya no es lo que como, sino que un mal descanso es una de las cosas que más va a mermar nuestra salud. O sea, luego entramos en otro tema que es el no dormir, ¿no? El no dormir bien. Que a ello nos lleva el haber comido en exceso o el estar viendo pantallas antes de dormir. Nuestro cuerpo, para producir melatonina, necesita no estar en contacto con luces azules, con las pantallas, ¿no? Si no, no tenemos una producción eficiente de la melatonina. Entonces, bueno, pues todas esas cositas cuando se empiezan a hacer, de verdad que uno se empieza a encontrar mucho mejor. Y ese momento de paz, esa meditación, esa lectura, lo que hayas hecho para relajarte, desde mi punto de vista es más sanador que cualquier otra cosa, incluso que lo que comes, aunque sea nutricionista. Ese, como yo siempre digo, poner en off el cerebro, no ser capaz de apagarlo, o sea, de pensar en el aquí y ahora y no pensar en nada más. Eso, además es que es de lo más demostrado científicamente, ¿no? La meditación, todos los beneficios que tienen, pues me parece fundamental. Sí, la importancia de desde dónde, ¿no? Te acercas a lo que estás haciendo. Eso comentabas, lo he visto bastante, el tema de, joder, pero si estoy comiendo bien, pero si estoy comiendo limpio o he dejado de comer gluten y sigo sintiendo inflamación. Pero, joder, si te fijas en eso que dices, en la profundidad, desde dónde tú estás comiendo, ¿no? ¿Cómo lo estás comiendo? O sea, ¿estás presente o estás dándole que te pega la cabeza o estás viendo? Es que fuera de estudios es que es normal que no sienten bien las cosas, porque desde dónde lo estás haciendo, si ese desde dónde está cambiando y está inestable, pues cómo va a ser ese alimento, ¿no? ¿Cómo te va a sentar? Efectivamente. Es más,
Es que los problemas digestivos tienen una gran base en el estrés y en el ritmo de vida que tenemos. O sea, a veces me da rabia decirlo porque parece que las personas sienten que todo es estrés, ¿no? Bueno. Pero es que tenemos que tomar conciencia de que efectivamente es de lo que más está mermando en nuestra salud. Es la gran pandemia, ¿no?, que tenemos hoy en día, el estrés. Estamos intoxicados de estrés. Entonces, sí, o sea, cuando estamos estresados, todas las funciones digestivas se van a mermar. Entonces tienes que ver desde dónde comes, comer de otra manera y luego, bueno, efectivamente, pues muchas veces hay que trabajar esos desequilibrios que ya se han instaurado en tu intestino y para eso hay tratamientos, ¿no? Y por eso a veces me sienta todo mal y sigue sintiéndome mal aunque coma mejor porque el digestivo ya está mal. Y ahí es cuando entramos a trabajar todos esos aspectos que hablamos de la microbiota, la permeabilidad intestinal, pero que no tiene sentido tratar clínicamente una microbiota, una permeabilidad intestinal, si la persona no trabaja el estrés, porque va a volver a lo mismo. Ahora, por ejemplo, está muy de moda, digo, el SIBO, porque se diagnostica más, ¿vale? El SIBO es una realidad, el SIBO es algo que vemos mucho en consulta, pero que el paciente tiene que entender que el 80% de los SIBOs vuelven después de haber sido tratados porque no han trabajado el tema del estrés. Porque lo que les ha llevado a tener ese desequilibrio ha sido el estilo de vida y el estrés. Entonces, siempre hay que ir a las causas, siempre. Qué interesante, Elisa, qué interesante. Y sobre todo, ¿desde dónde lo abordas? Porque, repito un poco, ¿no? Lo fácil que es caer en los polos, en dar como mensajes radicales. Esto yo lo he podido vivir también en mi experiencia y me di cuenta de que no era lo que me ayudaba, ¿no?, a relacionarme mejor ni conmigo mismo ni con el entorno, ¿no? Entonces, qué importante este mensaje. La verdad que, de hecho, bueno, fue una de las cosas que a mí me gustó cuando te conocí, ¿no? Porque empezamos a hablar y vi una mirada desde un lugar más de aceptación también, ¿no? Es decir, vale, está claro que hay muchas cosas de las que estamos viviendo hoy en día que podían ser mejorables, pero también por algún motivo estamos viviendo ahora esto, ¿sabes? ¿No? Algo que no nos compete a nosotros, ¿no?, como personas, ¿no? Entonces, es decir, dentro de este contexto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me voy a trasladar a cómo vivía el hombre de Cromañón? ¿Me explico? Claro. Cuando vivo en esta situación. O sea, eso es. Y ese punto creo que es importante porque nos lleva a un lugar mucho más centrado, que nos aleja de la radicalidad en la que podemos ver que pues muchas personas desgraciadamente viven, ¿no? Y nos hace relacionarnos con el entorno de una manera más flexible. Así Estoy de acuerdo. Es muy interesante también entender de dónde venimos, entender lo que hacía el hombre del Cromañón, como tú has dicho, esa medicina evolutiva. Eso a mí me parece súper interesante y está muy bien que se divulgue, ¿no? Es decir, es que no estamos diseñados para este entorno. Pero luego alejarnos de esa culpa, claro, entender que estamos aquí y que bueno, que tenemos que ser felices en el mundo en el que vivimos, porque es que nos hace muy felices el pensar que estamos viviendo en donde no tenemos que vivir, ¿no? Sí, si viésemos la vida, ¿no?, desde una, ¿no?, como de un agujerito y viésemos la oportunidad que es, ¿no?, el regalo que es el estar tanto tiempo, ¿no?, y dedicar tanta energía a esos perfeccionismmos, ¿no?, o a esa culpa o a esa lucha constante con querer parecer algo que no somos, ¿no? Nos parecía ridículo. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, joder, si viésemos la vida con amplitud, sí, todo perspectiva. Con perspectiva, todo esto que estamos haciendo, realmente, ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, que al final ¿no?, pues es evidentemente facilitar que podamos vivir más presentes para poder valorar todo, ¿no?, todo lo que cada instante nos regala y alejarnos de todo lo que la cabeza, ¿no?, nos está condicionando, perturbando. Vivir el presente con conciencia, disfrutar y, por supuesto, bueno, pues sí, cuidarse, que es fundamental, ¿no? Pero desde una actitud buena, positiva, esto es bonito, esto es para mí, esto me gusta, me apetece. Total. O sea, tienes que salir contento ¿no?, de cuando escuchas algo, un podcast como este, o cuando vas a una consulta, o tienes que salir con ilusión. Yo a los pacientes les digo, de aquí quiero que salgas con ganas, con ilusión, no pensando, madre mía, ahora lo que tengo que hacer. La que he hecho, ¿no? Ya es como el castigo, digas, ¿verdad? ¿Qué ganas tengo de cuidarme? O sea, qué nueva perspectiva más bonita y qué bien me va a venir. Y entonces, sobre eso tú ya empiezas solo a andar, ¿no? Con ganas. Total. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias a ti, Xavi. Gracias.